Recién adelantamos este tema, lo tiene que ver la interna en el PRO, en Cambiemos, con Carrió Macri por el tema de Graciela Bebacua, quien era directora técnica del INDEC, echada en su momento, mejor dicho, echada por Moreno, reincorporada, y ahora te deja también que le había pedido el director del INDEC que dé un paso al costado. Graciela Bebacua habló hoy por Radio 10, una de las definiciones más importantes que dio, es que dijo que las patotas de Moreno todavía siguen dentro del INDEC. Yo creo que de alguna manera gana la urgencia política sobre lo que realmente se quería, era ganar la credibilidad desde lo técnico, digamos, ¿no? Esto rompe esa cuestión que era primordial para la credibilidad. ¿Cree que continúa parte de la patota que había llegado al INDEC con Moreno? No creo, estoy segura, y ese es uno de los problemas que hoy tiene el INDEC, es decir, la convivencia con la patota que están ocupando algunos cargos técnicos, digamos, no directivos, pero sí técnicos. Con mi desplazamiento la gente quedó con más miedo. Bien, allí la palabra de Graciela Bebacua, entonces, diciendo el porqué de su desplazamiento y también dando a conocer que todavía hay gente de Moreno allí funcionando y trabajando dentro del INDEC, Julián. Sí, segunda vez que la desplazan a Graciela Bebacua, es una experiencia bastante compleja, hay que entenderlo. Acá es cuando choca lo técnico con lo político, ¿no? Porque en lo técnico, Graciela Bebacua dice, en cualquier país del mundo para arreglar esto, el descalabro que era el INDEC, se necesitan 7 o 8 meses para ponerlo en orden. Y ahí podemos dar algunas estadísticas con cierto rigor técnico-científico. Sí, así es. Las cuestiones políticas apuran las cosas y el gobierno necesitaba que el INDEC diera a conocer antes los... Claro, si siempre en el plano estadístico uno, a ver, las estadísticas ¿qué son? Son una referencia de parámetros históricos. Si vos no podés reconstruir un poco la historia, es difícil que vos traces parámetros. Es decir, si la inflación a enero es del 4%, significa que a lo largo del mes los precios saltaron 4%. Ahora, si vos no tenés los precios del mes anterior, ¿cómo medís esa inflación? Es imposible. Sí. Es decir, no son datos duros, pero además son datos que son proporciones. Lo que dice Bebacua es, faltan las bases de datos en el INDEC, faltan las bases históricas, por lo menos de los últimos años. Es imposible que yo dé un índice de precios al consumidor si no pasan 7 o 8 meses donde vamos reconstruyendo esas bases. Del lado político, como decía Claudio, hay una fuerte presión. ¿Por qué? Porque recordemos que en su campaña para presidente, el titular del Poder Ejecutivo, Mauricio Macri, dijo, bueno, yo quiero un índice transparente, yo quiero un índice que marque bien cuál va a ser la inflación. Sí. Cuando llegan al INDEC y no la pueden mostrar, ¿qué dice el gobierno nacional? Dice, bueno, vamos a tomar provisoriamente, pero como índices oficiales, el de la ciudad de Buenos Aires y el de San Luis. Claro, cuando uno revisa lo que ha sido las últimas evoluciones de Buenos Aires y de San Luis, lo que descubre es que la inflación ha sido en diciembre, en enero, en febrero y probablemente en marzo, del orden del 4% mensual. Razón por la cual en el gobierno lo que dicen es, bueno, cuanto antes tengamos un índice de precios que sea confiable, pero 100% confiable y que releve toda la estructura de precios del país, bueno, antes vamos a poder dar, en todo caso, información mucho más ajustada a lo que nosotros creemos que está pasando. Porque ¿qué cree el gobierno que está pasando? Que tanto San Luis como la ciudad de Buenos Aires son dos distritos que tienen evoluciones de precios que se ubican por encima del promedio del país. Pero si vos solo tenés dos indicadores, como es San Luis y Buenos Aires, y eso es la referencia de todo el país... 24 distritos. Claro, entonces la sensación, llamémoslo así, la sensación de que suben los precios es mucho más importante porque esos indicadores están dando que suben los precios, por lo menos en esos distritos, en el orden del 4% mensual. Ahí es donde viene Jorge Todesca, quien, bueno, de alguna manera, según sostiene Bebacua, la habría presionado para que ese indicador, bueno, salga mucho más... en un periodo pronto. Sí. Incluso uno podría adivinar con los reparos de Bebacua diciéndole, mirá que las características que puede llegar a tener un indicador que saquemos dentro de 2 o 3 meses nunca van a ser tan completas como aquellas que
puntualmente podríamos obtener con 8 o 9 meses. Bueno, el dato es que quien está fuera del INDEC hoy es Bevacqua y no Todesca, a pesar de que hay rumores de renuncia de Jorge Todesca. Y un pedido de Lilita Carrió también. Sí. Estábamos viendo allí el tuit justamente después de la reunión, de este encuentro que tuvo con Bevacqua, ponía en su cuenta de Twitter: le voy a pedir al presidente Mauricio Macri que releve a Jorge Todesca y que la restituya en el cargo a Bevacqua. Claro. Parte del reclamo de Lilita Carrió, que sigue mandando de alguna manera o tratando de Señales, marcarle el llamémosle. camino a Mauricio Macri, Sí, ¿no? sí, Lo sí, hizo con ganancias, hizo con lo hace ganancias. ahora con el INDEC, y una Lilita Carrió a la que ya estamos acostumbrados, digo, siempre lo Sí. hizo, pero ahora forma parte también del mismo proyecto que Mauricio Macri. Claro el que, presidente. digamos, forma parte del mismo proyecto, pero se mantiene en la frontera, podemos Crítica, decir, y cuando tiene que criticar, critica, y todo el mundo la escucha, y en este caso, bueno, sorprendió la foto, sobre todo con Bevacqua, una foto que, según señalaba Bevacqua en la jornada de ayer, bueno, prácticamente fue concertada en forma, algunos dicen, digamos, casual. Llamémoslo casual, se hablaron por teléfono, se encontraron, salió una foto, pero el mensaje es muy claro. El mensaje es que se lo desplace a Jorge Todesca y que se la vuelva a restituya a Bevacqua. Graciela Bevacqua. Exactamente. Hay Bueno. que ver si eso se da concretamente. ¿no? Sí. Yo digo, ¿habrá otra forma? Digo, está bien, 7, 8 meses para reestructurar. Eso es con un personal determinado, me imagino, para realizar todo ese trabajo de relevamiento, reconstrucción y recopilar toda la información. Contratar personal y que trabaje el doble de personal o el triple para acotar los tiempos en donde tenés toda la información, si después todo es un procesamiento informático. Sí, todo eso, sí, ¿no? a mí me parece que eso Digo está... yo, no sé, por ahí estoy equivocado, pero es una cuestión de sentido común. Hay determinada gente trabajando en esto. Duplicás el personal por unos meses determinados, lo contratás para que te haga otro trabajo y ayude, y reducís el tiempo en que conseguís toda la información. Claro, hay determinados requisitos que imponen cualquier entidad que nuclea institutos que miden estadísticas en el mundo, y estos requisitos tienen que ver con esto. Si vos partís de cero, que da la sensación que es lo que propone Bevacqua en función de lo que encontraron en el INDEC, tenés que dejar correr un tiempo, porque precisamente tenés que reconstruir bases que solo se reconstruyen en la medida en que va pasando el tiempo. En rigor, la reconstrucción no obedece a que tengo que rearmar los datos del año 2015. No, tengo que esperar que transcurra el 2016 para tener bases de datos confiables y poder empezar a comparar. Arrancás de cero, ese es el tema. Casi no arrancar... es conseguir información. Sí, no se dice, pero en rigor lo que está pasando es eso. Tienen que reconstruir las bases de datos, tienen que ir de cero y por supuesto no se puede hacer de un momento para otro. Hay que tener en cuenta que cuando se mide la inflación, lo que se mide es una canasta de precios de productos, en función de las necesidades de un determinado grupo familiar en un determinado distrito. Sí. No son lo mismo las necesidades que tiene la gente de San Luis que la de la ciudad de Buenos Aires, por diversas razones, por accesos ¿Cada provincia mide su inflación? No, solamente la ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego y San Luis. ¿Y Santa Fe tiene o está Y ahí Santa Fe está desarrollando un indicador, Por un eso IPC. son tomados como referencia el de San Luis Ahora, y el de la Ciudad de Buenos Aires, porque es decir, no hay otro ¿Por qué parámetro las al cual provincias no recurrir. desarrollaron cada provincia su... si Mira, tienes- te voy a dar una respuesta que te va a dejar helado, porque estaba el INDEC. Digamos, Claro. porque vos tenías un instituto. Yo personalmente a lo largo de mi vida laboral, no en los medios, pero sí en el sector privado o en el sector público si se quiere también, tomé mucho contacto con la gente del INDEC, conozco mucho cómo se trabajaba con las bases de datos y realmente se hacía un estudio, no solo a nivel país, sino también después segmentado y segregado por provincia. Quiere decir que si vos estabas en Tucumán y querías saber cuáles eran tus indicadores, directamente el INDEC te los daba. No tenías que tener un instituto de estadísticas de Tucumán. El INDEC te lo daba. Porque tenía personal trabajando en Tucumán. Claro, tenía personal, digamos. no, está bien, ¿Cómo sí, se sí. arman las bases de datos? Hay algo que se llama la encuesta permanente de hogares. Se va hogar por hogar cada 6 meses y se va haciendo las consultas a los jefes de familia. Voy a hacer otra pregunta. Si antes existía el Sí. INDEC en todas las provincias y conseguías la información, en Tucumán el gobernador quería saber cuál es la inflación de mi provincia, los datos de mi provincia. Sí. El INDEC te los daba. Te los daba. ¿Y por qué lo empezó a desarrollar San Luis, Tierra del Fuego, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe? Bueno, que está en terminando? algunos ¿Por qué? casos, algunas gobernaciones directamente lo que querían hacer es tener un indicador propio para poder contrastarlo. De hecho, poca gente lo sabe, pero a la par del INDEC, quien también lo calculaba era el propio gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo. Es decir, el Ministerio de Trabajo hace trabajos estadísticos, lo digo con conocimiento de causa porque yo trabajé justamente en esas unidades de estadísticas que se hacían en espejo con el INDEC y en todo caso lo que se hacía era contrastar cuánto le daba el INDEC, cuánto te daba a vos que Está tenías bien. las bases también de información. Y esto obviamente dejó de ser utilizado en los últimos años
y se discontinuó. Gobiernos como el de San Luis tenían trabajos estadísticos, lo fueron Ahí tenemos los datos reconociendo. del gobierno de San Luis. Claro, Vieron bueno, justamente precios la al consumidor. inflación Sí, sí. para enero, Y yo- 4,2%. Sí, y yo creo que esto es como mínimo, es para tener en cuenta, de mínima. ¿Por qué digo? Porque empiezan a coincidir mucho y siempre han coincidido, salvo en el caso de diciembre, lo que son los datos de San Luis con los datos de la ciudad de Buenos Aires. Y esto preocupa al gobierno. ¿Por qué? Porque, digamos, primero porque tenemos una inflación del 4,2% mensual. Sí. Digamos, algo que es muy difícil de alguna manera de sostener a lo largo del tiempo, porque es una escalada de precios muy fuerte, y al mismo tiempo porque genera expectativas de inflación hacia adelante que empiezan a retroalimentarse. ¿Qué significa esto? La gente ve que sube 4% de inflación en enero, o que subió, y dice, bueno, en febrero va a pasar algo parecido. Y a veces pasa. Sí. Lo que esto influye. Y lo que tenemos hoy es una inflación interanual, quiere decir para los últimos 12 meses, estamos hablando de febrero contra febrero, que supera el 30%. Es decir, la inflación de los últimos 12 meses ya supera el 30%. Ahora, si vos proyectás este dato, cosa que no hay que hacer y que yo no voy a hacer, te tendría que dar casi cerca del 40%. No corresponde, no es técnicamente viable hacerlo, Sí. pero Sí. lo que sí decimos es que la inflación mensual es del 4,2%. Es decir, que es bastante importante, y en la ciudad de Buenos Aires también. El índice del Congreso era menor, ¿no? 3,6 había dado para enero. Sí, pero también lo que, de vuelta, hoy estamos bastante técnicos, pero lo que digo es esto: el índice del Congreso es un promedio Sí. de distintas canastas de alimentos medidas por distintos tipos de consultoras. Claro. En rigor, ese promedio tiene poca legitimidad. Yo te diría que tiene más legitimidad este número y el IPC de San Luis que lo que puede llegar a ser el IPC Congreso, que no es una medición como la de San Luis. Es un promedio de muchos indicadores de distintas consultoras, con distintos productos, con distintos precios, y de alguna manera también tomado en distintos distritos, es decir, en distintas zonas, con lo cual la relevancia que tiene eso, la representatividad, es menor que la que puede tener el IPC de San Luis o el IPC de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, nada, es sin ninguna duda es el dato que también inquieta en el gobierno, porque como decíamos, fíjense acá, están marcando la inflación interanual de San Luis en 35%. Con este 6,5% que tuvo en diciembre, que en Buenos Aires fue